Hola, soy mi semana china, mi nombre es Chris, y el día de hoy venimos trayendo una historia de internet que pudo haber sido cierta, o tal vez no, pero si pudo haber sido cierta, sería una de las historias más épicas jamás antes contada. Me refiero a la Gran Guerra de los Cuervos. Todo comenzó en los foros de internet, un 12 de octubre del 2013, cuando apareció un post bastante peculiar. A simple vista, era solo una historia rara, pero relatada como algo increíble. Una guerra librada a plena vista. Una guerra que, de no ser por aquel mensaje, habría pasado completamente desapercibido para el mundo entero. Porque sí, en el 2013 se libró la Gran Guerra, la Guerra de los Cuervos. Fue en 4chan, porque claro, todo lo raro empieza ahí. Un usuario anónimo escribió con un nivel de detalle asombroso. No era solo un relato más, sonaba como una narración en primera persona, casi como si estuviera describiendo una épica novela fantástica, o el fragmento perdido de alguna crónica histórica. Y esta es su historia. Trabajo cerca de una zona industrial. Allí, entre estructuras de acero y caminos de asfalto, crecen algunos árboles dispersos, y en esos árboles habita una comunidad de cuervos. Cada mañana los veo revolotear, postarse en las ramas, picotear entre las hierbas, buscar quién sabe qué tesoros invisibles. Y cuando cae la tarde, desaparecen, solo para volver al siguiente día, como si siguieran una especie de ritual. Mi trabajo, la verdad, es monótono. Horas y horas haciendo lo mismo, sentado frente a una ventana gris, y en esos ratos muertos, sin darme cuenta, comencé a observarlos. Me perdía viéndolos alzar el vuelo, discutir entre ellos, vigilar el entorno. Poco a poco aquellos cuervos se convirtieron en mi pequeño entretenimiento. Un día cualquiera, aburrido, me dio por buscar información sobre ellos, y fue entonces cuando descubrí algo que me dejó pensando. Los cuervos son increíblemente inteligentes. Pueden reconocer rostros, pueden recordar si fueses amable o cruel con ellos, incluso pueden desarrollar preferencias por ciertas personas, según cómo los trates. Y ahí fue cuando una idea extraña se me metió en la cabeza. ¿Y si juego con ellos? Así que decidí hacerlo. Al principio comencé molestando al grupo de cuervos que vivían en los árboles cercanos de mi trabajo. Les arrojaba piedritas, sacudía sus ramas, los perseguía por puro aburrimiento, riendo para mis adentros cuando los veía alzarse, graznar y huir. Mientras tanto, justo al otro lado de una avenida, había otro grupo de cuervos. Ellos se quedaban la mayor parte del día buscando entre la hierba, cerca de un restaurante. A menudo recogían restos de comida y nadie les prestaba mucha atención. A eso los dejé en paz. En mis horas de comida, cruzaba al restaurante, pedía siempre lo mismo, el menú con papas fritas, tamaño extra grande, pero esas papas no eran para mí. Las repartía afuera, arrojándolas entre la hierba, mientras los cuervos se acercaban cautelosos, hasta que con el tiempo comenzaron a esperarme. Bastaba con que vieran llegar con la bolsa de papel en la mano para que se agitaran inquietos, graznando, rodeándome en cuanto lanzaba los primeros puñados de papas. Día tras día aquellos cuervos se acostumbraron a mi presencia, llegando a esperarme como quien espera a un viejo amigo, y sin saberlo, aquel pequeño experimento estaba a punto de desencadenar algo mucho más grande. Mientras tanto, los cuervos de los árboles se volvían cada vez más hostiles. Seguía sacudiendo sus ramas, espantándolos, haciendo de la vida imposible, y ellos tarde o temprano comenzaban a responder. Pasaron unos días y empecé a notar algo extraño. Los cuervos de los árboles empezaban a lanzarme piedritas, ramas, incluso nueces. Ahí no se detenían. Cada vez que podían, intentaban acercarme con sus excrementos. Con el tiempo me volví un experto esquivando proyectiles alados. Mientras tanto, los cuervos de la hierba seguían siendo mis hermanos. Uno de ellos incluso se dejó acariciar. Empezaron a seguirme hasta la puerta del restaurante, como si quisieran acompañarme. Esta extraña rutina duró semanas, y entonces algo se volvió evidente. Los cuervos estaban divididos. Los de los árboles se volvían más agresivos. Encontraron la ventana de mi trabajo y la dejaron
completamente cubierta de excremento. También la entrada y la salida del edificio. Y lo peor, comenzaron a esperarme fuera como una pandilla de matones al acecho. En cambio, los cuervos de la hierba me seguían hasta el otro lado de la carretera, como si quisieran escoltarme, asegurarse de que llegara a salvo. Fue entonces cuando me golpeó la idea. Yo había iniciado una guerra entre dos facciones de cuervos que antes de todo esto quizás eran amigos y ahora estaban enfrentados. Sin querer había encendido la gran guerra de los cuervos, y todo avivado por un simple menú de papas fritas extra grandes. Los días pasaron, las tensiones crecieron. Cada mañana podía ver pequeñas escaramuzas en la distancia, cuervos peleando por las ramas más altas cerca de mi edificio. Los cuervos de la hierba parecían defenderme. Mientras tanto, los cuervos de los árboles no se cansaban de atacarme, arrojando nueces, piedritas y lo peor, excremento de ave. Así siguió durante días. La tensión subía y subía, hasta que de pronto, un día, todo se calmó. Llegaba al trabajo esperando lo mismo de siempre: aleteos, graznidos, proyectiles. Esa era una rutina de ataque a la que ya estaba acostumbrado. Pero aquella mañana no hubo nada. Salí por la entrada con cautela, como quien espera una emboscada. El silencio era extraño, casi antinatural, y entonces levanté la vista. Al principio no los vi, porque estaban completamente inmóviles, pero ahí estaban, por todo el edificio. Había cuervos, docenas, no, cientos, no, miles, muchos más de los que jamás había visto juntos, y en ese instante lo comprendí. Habían llamado refuerzos. Giré la mirada hacia uno de los árboles cercanos y lo vi. Lo reconocí de inmediato. Era Reggie, uno de los hermanos de la hierba. Oh no, por Dios, Reggie. Siempre le guardaba las mejores papas fritas, las más grandes y calientes, y él, imponente en su rama, me observaba. Entonces escuché un graznido muy cerca de mi oído. Sentí el roce de un ala y una pequeña piedrita cayó sobre mi hombro. Ahí comenzó el infierno. Estallaron en vuelo al mismo tiempo una bandada violenta que oscurecía el cielo, un torbellino de alas negras y graznidos desgarradores. Apenas podía distinguir las nubes detrás de aquella vorágine de plumas y furia. Corrí buscando un lugar seguro, mientras sobre mi cabeza se desataba una batalla digna de las leyendas. Caí al suelo y me quedé ahí, testigo de algo inimaginable. Miles de cuervos lanzándose unos contra otros, chocando en pleno vuelo, picoteándose, arañándose. A mi alrededor caían como soldados abatidos, uno a mi izquierda, otro a la derecha, y yo no podía más que mirar. Estaba atónito, comprendiendo la magnitud de lo que había provocado. Los minutos se estiraron, parecían horas, y no puedo describir la ferocidad de aquella guerra aérea, un espectáculo bélico que jamás volveré a presenciar. Finalmente, la nube oscura comenzó a disiparse, los graznidos se apagaron, y una lenta nevada de plumas negras comenzó a caer sobre el suelo. Allí estaba, los cuervos de la hierba. Habían resistido. La victoria era suya. Reggie descendió del cielo y aterrizó a mi lado. Llevaba una cicatriz fresca cruzándole el ojo izquierdo, pero en su mirada brillaba un orgullo feroz. Todos me miraban esperando algo de mí. Me puse de pie, respiré hondo. Ellos me seguían con la mirada mientras yo cruzaba la calle hasta llegar a la puerta del restaurante. La empujé y la dejé abierta. Uno a uno todos mis hermanos alados me siguieron, llenando el lugar con aleteos y graznidos victoriosos. La expresión del rostro de los dependientes fue indescriptible. Me acerqué al mostrador con la misma calma de un general tras la batalla y dije: quiero 12 raciones de papas fritas deluxe extra grandes. Y así celebré mi gran victoria, compartiendo mi botín con mis leales aliados.
los cuervos de la hierba.